Escribiremos en este video la forma de evaluar el curso considerando las unidades y el contenido que ya se ha explicado en sesiones previas. Como se mencionó, el curso tiene 6 unidades, iniciando con lo que son los sistemas de movilidad en la unidad 1, que aquí, bueno, pues son cuestiones más de enfoque y cuestiones teóricas. Y que, bueno, pues tienen que ver más con las funciones que tiene la ingeniería de transporte en general y los alcances en términos más, más específicos. Después tenemos lo que es economía de transporte, que es una parte muy importante para entender mucho los mecanismos que explican por qué un sistema de transporte se comporta de cierta manera, ¿no? Aquí, bueno, pues tendremos toda la teoría basada en microeconomía y enfocaremos también a los temas de costos del transporte. La parte de la unidad 3, que son las características del flujo vehicular, pues tiene que ver con la teoría macroscópica, donde se explica cuáles son las relaciones entre las 3 variables fundamentales que permiten entender los fenómenos de transporte en las vías con flujo continuo e interrumpido. La sección de transporte público se enfoca a describir los diferentes estudios que se realizan, ya sea para dimensionar una ruta de transporte, para elaborar un diagnóstico o para mejorar la operación y el diseño y la planeación de un sistema de transporte público. Tiene que ver también como una parte aplicada de la teoría de la economía de transporte, que es el equilibrio financiero y la tarifa técnica de una ruta de transporte público, por ejemplo. La unidad 5 tiene que ver con el transporte privado, es decir, el uso de los vehículos, con conceptos que ustedes ya conocen, tan conocidos como el TPDA, los niveles de servicio o las condiciones de circulación de una vía en específico. Y también entra el problema de la congestión, que es otra de las particularidades del transporte, de las infraestructuras que tienen un límite de capacidad, en general todas las tienen y presentan además el efecto de la congestión. Enseguida tenemos dos estudios prácticos para determinar el nivel de servicio y la congestión en una vía con flujo continuo. Finalmente, la unidad 6 pues tiene que ver con el modelo de planeación del sistema en general en donde estemos operando, y lo que se intenta saber es, bueno, qué pasará en el futuro y si ese sistema podría colapsar o que se podría mejorar. Entonces tenemos los efectos de la asignación de redes de transporte y cómo podemos gestionar la demanda de transporte como un enfoque para reducir la dependencia del uso del automóvil, ¿no? Finalmente vemos lo que son planes integrales de movilidad. Entonces, estos elementos convertidos ya a un proceso de evaluación son los que ahora les voy a mostrar. Bueno, pues iniciamos con un calendario que es para 16 semanas por la limitante de los que tienen que cursar cuatrimestres. Y tenemos aquí la unidad 1. En la unidad 1 vamos a ver dos temas principales, que es la problemática multidimensional del transporte y los efectos que tienen el transporte, ya que estos se difunden de diferente manera en el tiempo y en el espacio. Hablaremos de sistemas integrados y los sistemas de transporte sustentable o sostenible. Con estos temas, de estos temas se escogerán 2 lecturas que ya les iremos compartiendo en la plataforma. Enseguida tenemos la unidad 2, que aquí tenemos previstos de la semana 3 al 6 para explicar por una parte
los elementos de la microeconomía, y aquí hay una lectura de un libro que ya tienen ahí en su carpeta que se llama Microeconomía en Viñetas. Y eso, pues, esa obra tiene la gracia de que, bueno, pues viene explicado de una manera simple y con caricaturas, ¿no? Para que ustedes lo entiendan más fácilmente, dado que no es un tema que hayan visto previamente durante su formación. Y aquí, bueno, pues haremos, como es una unidad un poco más teórica, una sección más teórica, haremos algunos ejercicios prácticos como actividades. El componente 2.2, que son los costos de producción, ahí tenemos que hacer una lectura y aplicaremos o estimaremos los costos de producción de un sistema o una ruta de transporte público. Esto ya son actividades, semiproyectos o actividades individuales de cada uno de los que están recibiendo este curso. Pasamos a la unidad 3, que tiene que ver con las características del flujo vehicular. Ahí consideramos tomarnos una semana para explicar esta teoría, construir los diagramas que expresan cuál es la relación entre dos variables de tránsito. Y aquí tenemos dos lecturas, la 5 y la 6, y la actividad 3, que tiene que ver con la evaluación de niveles de servicio de carreteras, que normalmente son con flujo continuo, ¿no? No entraremos más a detalle, dado que algunos de sus componentes son más de ingeniería de tránsito, pero como ingenieros de transporte es importante que los sepan y los utilicen. Entonces, aquí habrá un par de lecturas y una actividad que ya les iremos asignando en su tablero de la plataforma. La unidad 4, que se refiere al transporte público, también tiene dos subsecciones. Uno, que son los estudios de campo. Una forma, un proceso, una indicación de cómo se hacen estos estudios. Y tendremos que realizar el estudio de caso 3, que consiste en realizar estos estudios de transporte público en una ruta en particular, siempre y cuando, bueno, pues las condiciones sanitarias nos los permitan, ya lo hablaremos en particular. Posteriormente, el componente número 2 es, bueno, ¿cómo dimensionamos una ruta de transporte público? Sí, para ello, pues hay una lectura para que conozcan la técnica, habrá alguna clase adicional por donde se explique, y luego pues tendrán que analizar una ruta en particular para evaluar si está bien dimensionada. La sección de transporte privado tomaría también de la semana 12 a la 14. Bueno, ya no les mencioné para las unidades previas, pero ahí lo pueden ver entre paréntesis. Entonces, el transporte privado sería la semana 12 a la 14 y repasaríamos conceptos como cómo se calcula el TPDA y haremos la evaluación de una carretera a flujo continuo para el caso de un carril por sentido y el caso de una carretera de más de un carril por sentido. Y la otra parte tiene que ver, esta unidad 5, tiene que ver con cómo calculamos el peaje de una carretera de cuota, ¿no? Según, hay muchos elementos más a considerar, pero por lo menos que tengan la idea o la información de cómo se realizan estos estudios. Finalmente, la unidad 6 nos habla de cómo planeamos los sistemas de movilidad. Y aquí, bueno, pues toca un tema que actualmente es emergente, pero que usa herramientas, digamos, clásicas, ¿no? Que son el modelo de 4 etapas que está ahí referido. Y en términos generales, los sistemas de movilidad durable, que es como la panacea en cuanto a diseñar nuevos sistemas de transporte. Pues bueno, grosso modo, esta es la manera en que vamos a evaluar el curso. Ahí, resumiendo, son lecturas, hay actividades, hay mini proyectos que les llamamos estudios de caso. Y pues básicamente es eso. Hay otras lecturas que ahí están definidas en cada uno de los capítulos. Entonces, por un lado tenemos las lecturas, por otro lado tenemos las actividades, y por otro lado los estudios de caso, ¿no?
que son análisis que ustedes van a realizar a través del procesamiento de información de datos públicos, ¿no? Accesibles. Entonces, cada uno tendrá que elegir algún caso en particular que vaya a desarrollar para realizar su aplicación del estudio de caso. Pues toda la información respecto a las tareas y lecturas, esto se irá asignando en la plataforma. En otro video se explica cómo esto aparecerá o bueno, el listado que se lleva de las lecturas que se irán llevando a cabo, ¿no? En la plataforma ustedes recibirán un correo con la indicación de que se les asignó una nueva actividad, ya sea cualquiera de estas tres que les mencioné y que hay un plazo para cumplirlos. Entonces, de preferencia, respeten esos plazos, ¿no? Entonces, es a través de la plataforma en donde ustedes recibirán observaciones sobre estas actividades. Si por cuestiones de carga de laboral no los pudiera yo revisar en las fechas indicadas, pues bueno, ahí les recibirán el correo correspondiente. Bueno, pues esto es lo relativo a cómo vamos a evaluar el curso. También hay, además de los estudios de caso, hay un examen final que le llamamos de academia. Será en línea y pues bueno, hay unas condiciones para que puedan presentar o tener derecho a esa evaluación, ¿no? Y que básicamente haber cubierto el 80% de las actividades, tareas y principalmente y avances de proyecto que se van a determinar en los periodos previos. Ya sobre eso se verificará que cumplen el 80% para tener derecho al examen parcial. De otra manera, pues tendrán que repetir el curso o no sé qué es lo que vayan a hacer porque va a ser difícil que lo puedan aprobar. Bueno, pues básicamente es eso. Ya incluiremos los videos que permiten realizar las tareas y las actividades que aquí se indican. Gracias.